Ok, aplaudimos para recibir la palabra. La palabra se recibe con gozo. Esta es nuestra clase número 10. Nuestra clase número 10 acerca de lo que es la excelencia ministerial. Bueno, en nuestra clase pasada hablamos sobre lo que es el quebrantamiento. Y decíamos que el quebrantamiento es tan importante que la dependencia, que depende de él, depende de la humildad para entrar en obediencia. Mientras que el orgullo mal canalizado te conduce a la altivez y caes en rebeldía y en arrogancia. El éxito del ministerio de Moisés estuvo en su total dependencia y obediencia a Dios. Observe usted que en Éxodo 4:4 hay un detalle que todo el mundo no lo ha tomado. En Éxodo 4:4 vemos el deseo de Dios que dependamos totalmente de Él. El simple hecho de que Dios le haya dicho a Moisés que tomara a la serpiente por la cola. Perdón que se me salió. Que tomara la serpiente por la cola, oído, es una forma de decirle a Moisés que dependiera de él. Y lo más grande del caso fue que Moisés aceptó la proposición tomando la serpiente por la cola cuando se debe tomar por la cabeza. Eso se llama obediencia. Entonces, debemos entender que la obra de Dios solo la puede llevar a cabo Dios, solamente la puede llevar a cabo Dios. Por esta causa afirmamos que el ministerio es un desafío, lo explicábamos en una clase pasada, es el llamado que Dios nos hace para lograr hacer lo imposible. ¿Ya? Nunca nosotros podemos lograr llevar a cabo la obra de Dios si Dios no está en medio de lo que es la obra. ¿Ok? Vamos a hablar ahora de lo que es el envío y présteme mucha atención. El envío y todo lo relacionado a ello. El envío es la etapa de separación o consagración para una tarea específica, exclusiva y determinante. Repito, el envío es la etapa de separación o consagración para una tarea específica, exclusiva y determinante. El envío es un estado de consagración o separación a la que Dios llama a los hombres dándoles ciertas provisiones. El envío es el apartar que Dios hace de una persona con un celo determinante, donde el que es apartado lo es en lo absoluto, única y exclusivamente para quien lo apartó. Óigase esto. Cerrando la posibilidad de ejercer o ejecutar en áreas que están ajenas al propósito de aquel que lo apartó. ¿Qué quiero decir con esto? Es tan claro y tan determinante entender lo que es la separación. Conociendo Pablo lo que indica el envío, al ser apartado para una tarea específica y determinante, le escribe a Timoteo una advertencia. Y mira lo que le dice. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí antes muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita, oído, aquí está el sentido. Ninguno que milita, ¿y ninguno es qué? Ninguno es ninguno. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Lo que Pablo quiso decir fue, ninguno puede participar en lo absoluto, en lo secular, siendo un militar. El ejemplo más claro del asunto es el llamado que Jesús le hizo a los que constituyó discípulos. Ninguno de ellos volvió a sus labores. Pedro, en la muerte de Jesús, quiso volver a sus labores y fracasó, no pudo pescar habiendo peces. Ahora mire esto, para mí como maestro, el milagro de parte de Dios no está en la gran pesca, sino en que habiendo peces, Pedro no pudo pescar nada. Dios es muy celoso con el llamado para Dios. Una vez que Él te llama, o sirves, otra cosa no podrás hacer. Jesús, en el llamado que le hizo a Pedro, le dijo, sígueme y te haré pescador de hombre. O sea, el milagro no está en que el tipo pescó. El milagro está en que habiendo peces no pudo pescar nada. Ahora, yo no puedo entender, preste atención ahora a lo que voy a decir ahora. Yo no puedo entender en pastores
taxiando. Diga, ay. No. Yo no puedo entender en pastores que están esperando que los jubilen de ciertas... ¿Aló? No, yo estoy esperando que me jubilen para dedicarme al pastorado a tiempo completo. O sea, tú tienes que entender que el llamado que Dios te hizo es el envío tiene que ver con un apartar, con un consagrar única y exclusivamente para Dios y que para otra cosa tú no sirves. Que si tú estás esperando 3 años, pero que Dios te llamó, te preparó y te envió antes de que se te cumplan 3 años, que te jubiles del estado donde tú estás y estás esperando que te jubilen para dedicar el tiempo al ministerio, no entendiendo que eres tú el que tienes que renunciar a eso. No funciona así. ¿Qué le puede decir un pastor a la congregación cuando agarra un taxi desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, de lunes a domingo? ¿Qué le puede llegar a predicarle? Vamos a hablar en esta noche, hermano, ¿cuánto cuesta una carrerita? ¿Aló? Porque de eso es lo que sabe. O sea, usted no me venga a hablar a mí que un mensaje que necesita la iglesia escuchar, y pregúntale a los pastores, que un mensaje que necesita una iglesia escuchar el domingo se prepara en un día. Yo descanso el lunes, pero martes, miércoles, jueves, viernes, sábado es preparando el mensaje del domingo en la mañana. Porque la preparación no solamente tiene que ver con el indagar, con el buscar, sino con el arrodillarse y preguntarle a Dios qué es lo que el pueblo quiere, qué es lo que tú quieres que el pueblo sepa, qué es lo que tú quieres que el pueblo escuche. Tiene que ver con un apartarse, con una comunión, con una intimidad, con una dedicación. ¿Y qué tiempo tienes tú para poder pastorear si estás toda una vida trabajando en lo secular? Por eso ninguno, y ninguno es ninguno, que milite se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Punto. Tú nomás que sirves para esto. Para más nada. Y ese ha sido el éxito del ministerio donde yo estoy ahora, porque yo le he dedicado 18 años a esto. Yo no sé hacer más nada, lo digo en el sentido sano, no es que yo soy inútil, que no sé hacer, muchas cosas yo sé hacer. Pero en cuanto a Dios se refiere, yo no tengo cabeza para otra cosa, sino para el estudio, para la preparación, para el indagar, para el escudriñar, para abrir escuela, para la televisión, para eso, para más nada. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remaban sus redes, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante las barcas y a su padre, le siguieron. Una persona que es llamada por Dios y enviada al ministerio queda destinada para dicho cargo. Todo lo que haga fuera del llamado que Dios le hizo para efectos de Dios será un fracaso. Por esta causa es importante que le dediquemos todo tu tiempo, toda tu vida, el llamado que Dios te hizo, cumpliendo con el principio establecido. Te garantizo por lo que registran las Escrituras y por experiencia propia que nunca, nunca, nunca vivirás en fracaso. Jamás. Primera de Reyes tiene un ejemplo muy claro. 19, 21. Nos da un ejemplo preciso y conciso del caso. Se trata del profeta Eliseo,
cuando fue llamado por Dios al ministerio y apartado al servicio del profeta Elías, Eliseo dijo a Elías: deja que vaya y bese a mis padres, expresión que indica entre los hebreos dejar todo en orden. Si observamos el caso de Eliseo, era un hombre de trabajo, un arador de categorías y de profesión, hasta el punto que tenía 12 yuntas de bueyes. Dice las Escrituras que cuando recibió el llamado, tomó los bueyes y los mató y los cocinó, y con los arados hizo leña y le dio la carne al pueblo como indicativo de un abandono total a dicha profesión, seguro de que nunca más volvería a ella. Si hacemos un seguimiento a la vida de este hombre, jamás volvió a dicha profesión. O sea, Eliseo no dijo, yo voy a guardar las bueyes, voy a guardar el arado, por si acaso fracaso, vuelvo a esto otra vez. Para nada. Una de las cosas que puede causar la ruina en un ministerio es la falta de dedicación, ocupación, constancia que se tenga en dicho ministerio. Debemos estar claros que todo hombre que ha sido llamado, preparado y enviado al ministerio está destinado para lo que fue enviado, para otra cosa no sirve. ¿Aló? El escrito de los Hebreos registra un principio que tiene que ver con la carrera de la fe y que puede aplicarse al ministerio como algunos ejemplos, o semejante al texto dice: despojado de todo peso y del pecado que nos asedia. Ahí está hablando de la carrera de la fe, pero son principios que se pueden tomar para el ministerio. Observe que te presentan dos factores que pueden causar la ruina en una carrera y que pueden ser aplicados al ministerio. Dichos factores son el pecado y el peso. 1, el pecado te elimina de la carrera. 2, el peso te resta velocidad. Y óigase, llevándolo al ministerio, el trabajo secular puede que no sea un pecado, pero es un peso que te resta velocidad en la carrera ministerial. No es bíblico ni aceptable tener en nuestras congregaciones pastores mixtos en el ejercicio del ministerio. O le dedicas todo tu tiempo a lo que Dios te llamó y te envió a hacer, o dejas que otros lo hagan. Las dos cosas tú no las puedes hacer. Los veo callados. ¿Aló? Maestro, pero la plata. Jorge, ¿qué tiempo tienes en el ministerio? 18 años. ¿Te ha faltado dinero? Me ha faltado gente que me lleve las cargas. Sí, pero Dios es solvente con todas las cosas. Dios es solvente con todas las cosas. ¿Aló? Mire, yo abrí una funeraria en Maracaibo. La funeraria Salmo 23 Maracaibo es mía. Yo invertí el dinero, hice todo. Y es tanto el fracaso que no se moría nadie. No se moría nadie. Pero, Señor, ¿qué pasa? Yo te llamo eso. Mire, si usted monta un circo, hasta los enanos le crecen. Hasta los enanos le crecen. Padre, pero todo me sale mal. Entonces vamos a estar claros en eso. Primero, hermano,